Saludos y bendiciones a nuestra audiencia, o sea, nuestros queridos amigos y hermanos que están conectados con nosotros a través de los medios de comunicación en YouTube, a través de sus dispositivos, quizá en el televisor de su casa, en su teléfono. Estamos contentos una vez más de estar en esta ocasión estudiando la palabra de Dios. Y a saber, estamos continuando temas usando los textos o las citas de Ellen G. White que algunos hermanos usan a favor de la doctrina trinitaria o creyendo o pretendiendo usarlo a favor de la doctrina trinitaria. Y lo que estamos haciendo es aclarando bíblicamente y con el espíritu de profecía el punto de cada texto. Y por eso es que en esta noche continuamos con este asunto. Pero creo que tenemos algo pendiente con relación al video anterior. Sí, queremos aprovechar para rapidito sacar de dudas a cualquier persona que haya compartido la pregunta. Le mandamos un saludo especial a nuestra hermana Marisabel Méndez, que estuvo viendo el programa el viernes pasado y había preguntado si la presencia de Dios, si la gloria de Dios era su presencia o su espíritu. Y aunque esto es un estudio que vamos a tener que profundizar mucho más adelante, pero solamente para asentar una base, cuando en la Biblia y en el Espíritu Profecía nosotros vemos que se habla de la gloria de Dios, se está hablando de su presencia. Correcto. Porque donde está su presencia, está su gloria. Está su gloria. Y donde está su gloria, está su presencia. Y al mismo tiempo vemos que donde está su espíritu, está su presencia. Y donde está su presencia, está su espíritu. Entonces, pues es algo que no podemos separar, si se pudiera decir de esa forma. No se puede separar porque cuando Adán y Eva estaban en este mundo, dice, la Biblia refleja que estaba desnudo. Pero obviamente, ¿por qué no se avergonzaban? Porque resulta que después se avergonzaron. Pero al principio decían que estaba desnudo y no se avergonzaba. Conocemos a través del espíritu de profecía, y vamos a buscar la cita, yo la tengo por ahí para que la pongas en pantalla en el video. Conocemos que lo que los vestía a ellos era la gloria de Dios, la gloria de Jesús. Y esa gloria la perdieron cuando ellos pecaron. Ahora, ¿qué fue lo que perdieron? Porque no perdieron la presencia del Espíritu Santo. O sea, creemos que el asunto del Espíritu Santo viene después que Cristo se fue y envió al Espíritu Santo. Había algo todavía en ellos, estaba ahí Cristo todavía, que estaba obrando en sus mentes. ¿En las mentes de quién? De los antediluvianos. Sí. Ahora, lo que perdieron ellos fue la glorificación de la obediencia, de la justificación. Por eso ahora tuvieron que coser hojas de higuera que representan la justicia humana. Exactamente. Porque ellos lo que perdieron fue Ahora, cuando Cristo venga, dice que seremos glorificados con un cuerpo nuevo. ¿Y qué tendrá ese cuerpo nuevo distinto a lo que tenemos ahora? Si ahora poseemos la presencia del Espíritu Santo. Dice que llegará un momento donde llegaremos a vencer el pecado en este cuerpo pecaminoso, en este cuerpo que tiene tendencia a hacer lo malo. Llegará un momento que ya cuando Cristo se va aparte del lugar santísimo y no haya más intercesor, no va a haber problema con eso porque habremos aprendido a no pecar. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ahora el cuerpo que viene ya no solamente viene con la naturaleza de Cristo que tenemos ahora en nosotros, ahora también viene con la gloria completa, o sea, la otra parte que no se puede separar, y es esa luz, es la misma luz. La luz que tienen los ángeles es la luz de la justificación, de la obediencia. La luz que posee Cristo, dice la sierva del Señor, es la luz de la obediencia, y les voy a buscar la cita para que ustedes la puedan leer, y quizás la están leyendo en pantalla en estos momentos. Es la luz de su obediencia. Y todo eso, la gloria de Dios, es el Espíritu de Dios, es la justificación de Dios, es todo de parte de Dios. Damos gracias a la hermana Marisabel que nos hizo esa pregunta y agradecemos a todos aquellos queremos motivar, gracias. Queremos motivar a aquellas personas que tengan preguntas, que nos escriban así como hizo la hermana Marisabel, porque esta pregunta fue una pregunta excelente y muy buena, de la cual nosotros prepararemos un estudio. Sí. Y son importantes que se compartan para que los hermanos vean de que no es una sola pregunta que se le ocurre a una sola persona nada más. No, y a veces la pregunta que usted hace le sirve a muchas personas. Exacto. Y fíjense, antes de pasar a la otra persona que quieres leer, vayan a sus Biblias en Juan 17 y vamos a leer exactamente qué es lo que Cristo estaba haciendo, porque algunos pudieran pensar, bueno, esa gloria la estaba pidiendo Cristo o la recibió Cristo después que nació en este mundo o antes de morir o después de morir, y vamos a ver que no se trata de eso. Vamos a ver exactamente de qué se trata. Si leemos a partir del versículo 13 en adelante,
Vamos a leer un poco y vamos a entenderlo. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. Fíjense cómo empieza el asunto. Cristo primero nos da la palabra. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora viene y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y cómo se santifica el hombre? Bueno, dice la sierva del Señor y dice la Biblia que nos santificamos mediante la obediencia. Pero para obedecer tienes que recibir la palabra. Por eso van entendiendo que Cristo primero dice, yo les di mi palabra y ahora santifícalos en tu verdad. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. ¿Cómo los envío? Santificados. Pero ahora le falta algo más. Ellos ahora recibieron la palabra, ahora son santificados en la palabra, pero falta algo más. Y sigue diciendo en 19, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cómo se santificó Cristo? Mediante la obediencia. Ese fue el manto de justicia que tejió aquí. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así, ahí estamos tú y yo. Ahora 21, para que todos sean uno. Ahora vamos a entender un poco qué es lo que va a pasar. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Y cómo el mundo va a creer que lo enviamos? Por la unidad. Bueno, ¿y cuál será esa unidad que tiene Cristo con el Padre, que nosotros podríamos tener con Cristo y participar con el Padre también? Entonces, versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, también a mí me has amado. Perdón, me salté el versículo 22, que es el que dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Resulta que tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, pero no tenemos con la luz plenamente. Solamente está, por eso Elena White habla que el Espíritu, o lo que está haciendo el Espíritu en este momento, solamente es redarguirnos de pecado. No nos está glorificando, la glorificación viene después. Y bueno, por eso dice el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has amado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Obviamente, la gloria no era para Cristo. Cristo no estaba pidiendo gloria para él, simplemente estaba diciendo que la que él tenía, la quería compartir con nosotros. Pero es un tema que vamos a hablar, porque tenemos que entender cómo es que tenemos la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, morando en nuestro cuerpo, pero no tenemos la luz de Dios todavía. Y eso es algo que tenemos que entender. También aprovechamos para darle saludos al canal de Adventista Historicista, que sabía que nos escribió comentarios y hizo una pregunta también muy excelente. Si el Shekinah del Antiguo Testamento está muy correlacionado con lo que es el Espíritu. Y definitivamente, es algo que no se puede separar. Estamos preparando un estudio para nosotros presentar en un tiempo futuro, no muy lejano, para hablar un poco más de la presencia del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Ahí está. Ya que hay muchas veces que las personas hablan mucho del Espíritu Santo, pero solamente citan textos en el Nuevo Testamento. Y no lo citan desde el Antiguo Testamento. Ahí está. No hay en el puente que está en el Antiguo Testamento. Y el Espíritu de Dios desde el principio estuvo presente en las Sagradas Escrituras. Y honestamente, sinceramente, tenemos que quitarnos esa mala... ¿cómo se dice? Manía. Esa manía o esa idea, ¿pudiera ser? Sí. Mala idea o la costumbre. O la costumbre, mala costumbre. Tenemos que quitarnos esa mala costumbre de que nosotros separamos la Biblia entre lo que es el Nuevo y el Antiguo Testamento. La palabra es una, mis queridos. Y Dios entregó, por ejemplo, desde el tiempo de Noé no existían escritos que nosotros sepamos que hayan registro, pero ellos tenían la palabra en su mente y en su corazón. Para el tiempo de Abraham aún no existían escritos que podemos encontrar históricamente ni en la Biblia ni en el Espíritu y Profecía, pero tenían la ley ¿en dónde? En la frente y en su corazón. Y la transmitían de generación en generación. Ahora llegamos al tiempo de Moisés y aparece por primera vez algo escrito llamado el Pentateuco. Y en el Pentateuco está la ley de Dios y la historia de cómo fue que Dios hizo la creación y lo que conocemos como el principio. ¿Y por qué surge el Pentateuco? Porque la nación de Israel cayó en Egipto en esclavitud. Correcto. Y pasó años en esclavitud, a tal punto que se olvidaron de todo de Dios.
Ya los padres no le contaban a los hijos la historia. Correcto. Ya no había revelación de parte de Dios. Ya no había nadie que se acercara a Dios. La esclavitud los tuvo ocupados y sumidos en su miseria y en su asunto. Y resulta que fíjense que Jocabed le enseñó un poco a Moisés. Él sabía, él conocía quién era Dios. Pero nos damos cuenta a través de Moisés que ellos se olvidaron hasta el nombre de Dios. Bueno, tenemos una evidencia y es el cuarto mandamiento. Ujú. Que de todos los mandamientos se les había olvidado el cuarto. ¿Y Ujú. cómo es que empieza el cuarto diciendo? Acuérdate Acuérdate del día de reposo, el día santo, Santo. el sábado. Y ahora viene algo interesante. Después de Moisés aparecen algunos de los profetas mayores. Ujú. Y aquí hay algo interesante, mis queridos, que la gente no entiende porque hay muchos, y estamos hablando ahora hacia un público adventista que cree en los escritos del Espíritu Profecía. La gente cree que el Espíritu Profecía es menor que la Biblia o es menos que la Biblia. Y esto es lo que tenemos que entender. El Pentateuco era la luz mayor en el tiempo de Isaías. Y los escritos de Isaías, separados del Pentateuco y de lo que Dios había entregado a su pueblo, era considerado luz menor. Porque cuando tú separas un libro de la Biblia y solamente te enfrascas en estudiar ese solo aspecto de la Biblia, lo único que estás recibiendo es una luz menor. En primer lugar, perdona que te interrumpa. ¿Cómo sabemos que es luz menor? Porque todo lo que decía Isaías, ¿cómo se sabía que era cierto? Había que corroborarlo con el Pentateuco. Entonces, una vez que estuviera a bien con el Pentateuco, ahora formaba parte de esa luz. Pero es como que agarras una linterna que tiene 5 libros, pero ahora le agregaste otro, Isaías, y ahora alumbra más. Hay un error, es otro mal hábito que nos han hecho creer la ciencia moderna de que las personas antes eran menos inteligentes que nosotros. Ajá. Mis queridos, y aprendan esto, en aquel tiempo la gente hablaba directamente con Dios. Se conocía más, hermano. Algo que hoy en día, actualmente, nadie puede decir que ha experimentado como lo experimentó Isaías y lo experimentó Moisés, Daniel. O sea, hoy en día, incluso el ser humano necesita mucha más ayuda y por eso Dios entrega el Espíritu y Profecía, que son los testimonios de Cristo, para ayudarnos a entender mucho más la Biblia, porque nos falta mucho más para entenderla. Entonces, lo mucho que se enseñó en el Pentateuco, ahora viene y se añade luz a través de los profetas mayores. Para cuando aparece Cristo en la tierra, ¿cuál era la luz mayor? Todos los escritos que habían en lo que hoy le decimos el Antiguo Testamento. O sea, lo que son los profetas mayores, profetas menores y el Pentateuco. Y ahora cuando empiezan a escribir los discípulos y los apóstoles, los textos que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿qué era eso considerado contra el Antiguo Testamento? Era la luz menor. Luz menor. Ahora, para el tiempo nuestro, años después del último profeta que fue añadido al canon bíblico, que fue el profeta Juan, el vidente de Patmos, Dios usa ahora su sierva para escribir ¿qué cosa? Los testimonios. Ahora, ¿es correcto que se estudien los testimonios independientes a las escrituras? Claro que es incorrecto, porque nada más estás estudiando una porción de lo que ha sido todo inspirado. Y yo creo que en otra ocasión tendríamos que hablar sobre el tema por qué surge Elena de White, para que entendamos, muchos puedan entender por qué vino así. No vino de la nada, no vino de casualidad, no vino como que apareció alguien que Exacto. Dios la inspiró y ahora hay que sumarla aquí. Vamos a entender más adelante en otro estudio, porque esto es muy extenso, sobre por qué tenemos inclusive una profeta para nuestro tiempo. ¿Por qué tenía que haber una profeta? Si es que tenía que haberla. ¿Por qué tiene que existir? Y entonces son cosas que también estudiaremos en esa ocasión. Agradecemos a todos los que han comentado, que les han dado likes a los videos. Ayuda mucho a que estos videos lleguen en manos de otras personas. Y les daré el reporte que más del 50% de los que ven nuestros videos son personas que no están suscritas a nuestro canal y son personas nuevas. Y eso me hace feliz porque no solamente estamos llegando a un pueblo de Dios que se quiere preparar, sino a personas que quieren conocer la verdad de Dios y quieren también participar activamente de ese pueblo que Él ha escogido para estos últimos días. Pero antes de empezar entonces nuestro estudio de hoy, que es Isaías 9:6, ¿qué les parece si tenemos unas palabras de oración? Y una pequeña introducción. Esta es mi esposa Marlene. Sí, porque hoy tenemos una invitada nueva. Ya no tenemos a mi sobrino, tenemos a mi nuera. Esta es mi esposa Marladies, que aunque muchos no la ven en pantalla, también es un pilar esencial en la vida y en el trabajo que estamos haciendo. El hecho de poder estar nosotros frente a ustedes es sinónimo de que hay alguien que detrás está apoyando y está haciendo otras cosas que deberíamos estar haciendo para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Así que agradecemos
a nuestras esposas. Mi esposa no está presente, es mi nuera, que son parte de este equipo también, y ellos también forman parte y ayudan en este mensaje y en este canal que estamos llevando a cabo nosotros. Así que no solamente es una obra liderada por hombres, sino también por damas al servicio Oh, de sí. Jehová. Bueno, vamos a orar antes de empezar nuestro estudio con Isaías 9:6. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Padre por esta oportunidad de estudiar tu santa palabra. Te damos gracias porque en este momento al nosotros estudiar tus sagradas escrituras y los testimonios de tu Hijo amado Cristo Jesús, pedimos la unción de tu Santo Espíritu para poder ser bendecidos y entenderla. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Habíamos mencionado en el video antiguo que Isaías 9:6 es un versículo que usan mucho los trinitarios para probar de que sí existe una Trinidad, porque en este versículo que se refiere directamente a Cristo se le dicen dos títulos que dicen los trinitarios y los antitrinitarios, que es para el verdadero Dios y el Padre, y es el título de Dios fuerte y Padre eterno. Ahora, a través de las Sagradas Escrituras y de los textos del Espíritu y Profecía, nosotros vamos a entender este texto, qué es lo que quiere decir y cómo es que Cristo sí se merece un título tal como Dios fuerte y también Padre eterno. Hay algo que quiero aclarar antes que continúes, es que en las personas trinitarias existen dos grupos fundamentales que son los que más abundan, y uno de ellos son los que ellos declaran que existe un Dios que se refleja en tres personas. O sea, a veces se refleja como el Padre, a veces se refleja como el Hijo y a veces se refleja como el Espíritu Santo. Eso es más, ese también se parece mucho a los uniterianos. Ajá, que creen en un solo ser que tiene tres personalidades. Ahí está. Recuerden, están los trinitarios que creen que son tres, que están uno, o sea, están coeternales, rigiendo al mismo tiempo, hay tres tronos, o sea, se supone que hayan tres tronos, a tres se adoran, etcétera, etcétera. Pero este otro grupo declara que son los unitarios. Más bien son como los uniterianos. Ellos declaran... Se declaran trinitarios. Sí, sí. Pero así es como ellos describen la famosa Ellos dicen Trinidad. Que ese Dios a veces se refleja como el Padre, como el Hijo. ¿Y en qué se basan ellos? Este es el versículo que usan. ¿Por qué? Porque aquí a Jesús, que sabemos que está hablando de Jesús, se le está llamando Padre eterno. Y Dios fuerte. Y Dios fuerte. Entonces ellos dicen, ve que Cristo lo mismo a veces es el Padre, como que se muestra como el Espíritu. Entonces ahí surgen muchas preguntas como que, ¿y entonces quién fue el que vino a morir? Pero ese no es el tema de hoy. Marlady, ¿por qué tú no nos lees el versículo para poder entender el contexto entero del versículo? Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y un versículo que no sé si va a caer hoy en nuestro estudio, pero que también va a ser explicado con el estudio de hoy, es el que vemos nosotros en el Nuevo Testamento, donde el ángel le dice a María, y tu hijo será llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Que vamos a entender eso también. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a llegar ahí, no quiero hablar ahora sobre Emanuel. Ahora, antes de empezar con el espíritu de profecía y con la Biblia, quiero leer un poquito de uno de nuestros pioneros que estudió mucho este tema, y creo que él hizo un buen trabajo al tratar de explicar el versículo. Ahora, aunque vamos a leer lo que él dice, de todas formas, a mi entender queda bien claro lo que vamos a leer, pero de todas formas vamos a profundizar con el espíritu y profecía y la Biblia. ¿Y por qué? Porque cuando se va a presentar una verdad, mis queridos, no podemos usar un solo versículo, ni un solo escritor, ni una sola idea. Tenemos que tener versículo tras versículo, texto tras texto, evidencia a través de la cadena bíblica y la cadena del espíritu y profecía. Correcto. Para asegurarnos que esa es la verdad que está escrita. Ahora, vamos a leer un poquito de L.J. Wagner, ¿verdad? En un libro que él escribió que se llama La Verdad Presente. En el volumen 6, el 20 de noviembre de 1890, él empieza diciendo: el primer texto que citamos es aquel tan familiar para todo aquel que sabe algo de la Biblia, como Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Que esto se refiere a Cristo es evidente. ¿Por qué? Porque en el versículo 4 dice la palabra de Dios, en él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. Y en el versículo 14 nos dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Ahora, hay otro texto que usan los trinitarios para probar una trinidad, que es Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6, donde dice la evidencia, o sea, y esto lo vamos a leer de lo que está mencionando Wagner, ¿ok? Esta es la idea de Wagner. Y después nosotros vamos a verificar si la idea de él compagina con el espíritu profecía y con la Biblia. Por él dice que Dios declara que la evidencia textual favorece la lectura, porque la referencia es claramente a Jesús, a través de quien él se ha revelado, a través de cual él se ha revelado el secreto divino. Y esto está también en el comentario bíblico adventista del séptimo día. Ahora, vamos a analizar 1 Timoteo 3:16 bien rapidito, porque la Reina Valera 1960 dice lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ahora, vamos a visitar una versión que es puramente católica, la Nueva Versión Internacional. Ojo, solamente la vamos a leer como forma de ejemplo, no porque nosotros la usamos como una Biblia de estudio, ¿ok? 1 Timoteo 3:16, a través de la Nueva Versión Internacional, dice: indudablemente, el misterio de la piedad es grande. Apareció en un cuerpo, fue vindicado por el Espíritu, fue visto por los ángeles, fue predicado entre las naciones, fue creído en el mundo y fue tomado arriba en la gloria. Si la palabra Dios, ¿verdad?, fuera correcta, observemos cómo es que se leería el resto del versículo, lo cual es claramente incorrecto. Fíjense, si los trinitarios dicen que 1 Timoteo 3:16 se está hablando de Dios en tres personas, donde se manifiesta el Padre, el Hijo y el Espíritu, entonces no estaríamos diciendo que 1 Timoteo 3:16 está hablando solamente de Cristo, sino de Dios. Y miren cómo es que se leería si fuera solamente de Dios. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en la carne, Dios fue justificado en el Espíritu, Dios fue visto por los ángeles, Dios fue predicado a los gentiles, Dios fue creído en el mundo y Dios fue recibido arriba en la gloria. Pregunta: ¿fue Dios recibido arriba en gloria? No. No. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, ¿fue quién? Jesucristo. Jesús. Fue recibido arriba en gloria. Los trinitarios van a tener dificultades para hacer que todo eso encaje en la cadena bíblica. Y por eso es que tenemos que estudiarlo todo en una cadena. Porque tenemos que asegurar que nuestro entendimiento de la palabra esté en esa cadena bíblica conjunto al espíritu profecía. Correcto. Ahora bien, vamos a ver cómo se leería el texto si nosotros, en vez de entender qué es Dios, y hablando del Padre, nos estamos refiriendo directamente del Hijo. ¿Ok? Miren cómo se leería con ese entendimiento. 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, hablando de quién? Del Hijo. Del Hijo, fue manifestado en la carne. Él fue justificado en el Espíritu. Él fue visto de los ángeles. Él fue predicado a los gentiles. Él fue creído en el mundo y Él fue recibido en la gloria. O sea, aquí nosotros podemos ver cómo es que la Nueva Versión Internacional, ¿verdad? Nueva Versión Internacional del Lector, y lo ponemos una vez más por ejemplo, que es una nueva versión que están trabajando, lo pone de la siguiente forma. Miren cómo es que ellos lo ponen, que no está mal. Dice: no hay duda de que la piedad es un gran misterio. Jesús apareció en un cuerpo. El Espíritu Santo probó que Él era Hijo de Dios. Fue visto por los ángeles. Fue predicado entre las naciones. La gente en el mundo creían en Él y fue llevado al cielo en gloria. Y aunque ellos están diciendo que se está hablando de Cristo, podemos notar cómo es que quisieron incluir la Trinidad en ese solo texto. De una forma muy sutil. Ahora, nosotros que estamos estudiando y poniendo el texto en una cadena bíblica en todo lo que hemos aprendido, sabemos que no se está hablando de una Trinidad. No obstante, esa no es la mejor versión para nosotros estudiar, ya que no es lo que está en el original, sino que es lo que hemos visto, donde dice que no hay duda que la piedad es un gran misterio, porque Dios se manifestó en la carne, el Espíritu, tú sabes, el Espíritu lo probó y al final termina diciendo que fue recibido en el cielo en gloria. Ahora fíjense, para aquellos que tienen acceso al original,
en este caso en el Strong del griego, van a ver que en ese versículo que dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Esa palabra Dios, es el Strong 23:16. La transcripción es de Zeus, de un fin incierto. Y entonces ellos dicen, no es una divinidad suprema, es una figura de magistrado, de Señor. Exacto. Entonces ahora el texto sí diría, grande e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El Señor fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Y quién es el Señor en la Biblia? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aquí hay algo interesante. Nosotros creemos que el nombre de Dios, ¿verdad? Es Dios. Ese no es un nombre. No. Ese es un título que nosotros como seres humanos le ponemos a un ser supremo como lo es el Padre. Pero Dios en realidad lo que está refiriéndose es a lo que es su naturaleza, su esencia. Los masoréticos, a la hora de transcribir la Biblia, ellos dijeron, las personas occidentales no conocen el idioma. Y cuando le hablamos del el Shaddai, de Yahweh, o Yahweh, o como muchos lo conocen en el original, ellos no van a saber de quién se trata. Y para que ellos entiendan que se trata del ser supremo, se trata de que si crees en un Dios, como creían los griegos, bueno, este es el supremo de esos dioses. Exacto. Entonces ahora ellos introducen la palabra Dios en la Biblia. Por eso vas a ver, yo tengo mi Biblia que dice en el principio, la Biblia textual, en el principio Elohim. Pero la gente no sabe quién es Elohim. Exacto. Pero en tu Biblia, la mayoría de las Biblias que dicen en el principio Dios, creó los cielos y la tierra, porque eso es un título, no es un asunto que... Cuando alguien me pregunta a mí, por ejemplo, ¿es Cristo Dios? Mi respuesta en cierto aspecto es sí, Él tiene la esencia de Dios, porque Él tiene la esencia de su Padre. Ahora, estamos refiriéndonos al único Dios verdadero, al único Ser Supremo, al único que se adora. No, Cristo es el Hijo de ese. El unigénito, el engendrado, el único en su especie. Qué bueno que has aclarado eso porque alguien me llamó y no te lo había comentado sobre si había divinidad de parte de Cristo. Hay todo. No se puede separar la divinidad de Cristo. Es que hay todo. La deidad está reflejada en Él. Eso es, refleja la deidad. Pero cuando hablamos del Dios verdadero, el único Dios, el Señor de todo el universo, el que rige el máximo, hablamos del Padre. Y por eso tenemos que ir hablando de estos pequeños detallitos que aunque los vemos que son pequeños, pero en realidad en un conjunto son muy importantes de entender. Por eso es que no está mal decir que Cristo es, como decía Isaías 9:6, ¿verdad? Al principio, dice el versículo, Dios fuerte, porque estamos hablando de una esencia fuerte, de una esencia divina, completa. ¿Es Cristo divino? Sí. ¿Es Cristo completamente la misma esencia del Padre? Sí, es la misma esencia, pero estamos hablando de dos seres separados, el Padre y el Hijo. Y algo que muchos de ustedes han estudiado, y estoy seguro que lo han visto y lo han entendido, es que nunca podemos separar al Padre y al Hijo. Siempre van juntos. Nunca se pueden separar al Padre y al Hijo. Ahora, para mostrar este ejemplo, Marleidis, por favor, léenos a nosotros ahí Juan 14, 8 al 9, para poder entender bien las palabras de Cristo a sus discípulos. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Dícele Jesús, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cómo dices tú, muéstranos al Padre? O sea, estamos viendo que no podemos separar al Hijo del Padre y al Padre del Hijo. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Ha visto al Padre. Ahora, es verdad que en la Biblia y en el Espíritu Profecía, nadie ha visto la cara del Padre. Y lo vemos porque somos personas pecadores y aquel que incluso hay textos del Espíritu Profecía donde dice que Cristo se escondió varias veces en la gloria del Padre cuando estaban ellos reunidos para hacer lo que conocemos como... O sea que la luz del Padre, como es mayor, dice que la privacidad que creaba Dios con su Hijo en el plan de la redención, era su luz. Esa luz solo se envolvía, que dice Elena de White, que la presencia de Cristo se perdía, porque era la luz del Padre nada más la que se veía. Ahora, hay personas cristianas que dicen, hablando de este versículo, que aquí se refiere a los atributos de Jesús, a su carácter. O sea, si me has visto a mí y has visto mi carácter, has visto el carácter del Padre, pero que no se sabe cómo es el Padre. Bueno, Elena de White le quiso pedir a Jesús,
muéstralo al Padre. Y él le dijo, no puedes verlo, porque si vieras Moriría. su rostro moriría. Pero, y ella le contestó, ¿y luces como tú? Dice, sí, es Y como él yo. le dijo, yo soy la viva imagen expresa del Padre. Sí, soy. Queriendo decir, y fíjate, vamos a ser sinceros, ¿verdad? Marley y yo tenemos un niño, ¿verdad? Caleb, nuestro querido Caleb. Caleb se parece a su papá. Es la viva imagen del Padre. Se parece a la mamá, que es la viva imagen de la mamá. Y nos ha pasado a ti y a mí que hemos trabajado juntos en construcción y en otros lados donde las personas creen que incluso hasta somos hermanos gemelos. Tengo el privilegio que me dicen así. Y no solo en imagen, en carácter En carácter, también. claro. Pero, o sea, el hecho es que Cristo y el Padre estamos hablando de algo que no debemos de separar. Y es como yo amo mucho a mi hijo, yo no quisiera que separaran a mi hijo de mí en cualquier tipo de aspecto. Yo creo que el Padre se debe de sentir de la misma forma con su hijo, porque lo que siempre lo que siempre se ha visto en el cielo ha sido unidad. Y no creo que, aunque haya pecado en la tierra, es correcto o sea correcto hacer una desunidad entre este conjunto de esta familia celestial, ¿verdad? Ahora, léenos para nosotros, Marladies, lo que nos dice a nosotros el profeta Isaías en el capítulo 6, que es uno de mis capítulos favoritos, pero es para hablar un poco sobre de quién se estaba refiriendo Isaías, ¿verdad? Porque si vamos a entender lo que dijo Isaías en 9... Hazme ese recuento para que los hermanos entiendan. Si vamos a entender lo que dice Isaías capítulo 9, vamos a ver otras referencias también en el mismo libro de Isaías para ir estudiando qué fue lo que Isaías vio y por qué fue que Dios le dijo que lo escribiera. ¿Cómo dice el texto? Isaías 6, 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi también al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Alto ahí. Dice que vio en un trono alto y sublime sentado ¿a quién? Al Señor. Al Señor. Ahora, hay algunos que dirían que aquí se está refiriendo solamente al Padre, que no se refiere al Hijo. Ahora, a través de la cadena bíblica y del espíritu de profecía, cada vez que nosotros vemos que se hace una referencia o que se menciona Señor, ¿de quién se está hablando? Del Hijo. Exactamente. ¿Ibas a decirnos algo? Porque te iba a decir que hay excepciones, son muy pocas. Por ejemplo, yo sé que hay hermanos que van a hablarme de Apocalipsis 22. Exactamente. Y mira, para solamente corroborar con el espíritu profecía, en la historia de la redención vemos que ella misma dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y del Cordero. Apocalipsis 22. Y el Cordero, que es Correcto. importante. Dice ella que el pueblo de Dios tendrá el privilegio de mantener estrecha comunión con el Padre y el Hijo. Ahora vemos por espejo oscuramente, 1 Corintios 13:12, contemplamos la imagen de Dios reflejada. Y aquí estamos hablando obviamente del Padre, como en un espejo en las obras de la naturaleza y en su trato con los hombres. Pero entonces, o sea, fíjate lo que va a pasar ahora, lo veremos cara a cara, sin un velo oscurecedor de por medio. Estaremos ante su presencia y contemplaremos la gloria de su rostro. Sí, eso es uno de los pequeños, O sea, 2 o 3 pocos versículos. Sacamos este versículo porque sé que hay hermanos que lo van a decir, ya me ahorro el trabajo de explicarlo por el chat. Pero fíjense que no se refiere a Dios como el Señor solamente, lo especifica. El Señor Dios Todopoderoso. Ahora, pero normalmente la Biblia, volviendo al tema anterior que estábamos, la Biblia siempre que se refiere al Señor, en 99% se refiere a Cristo. Ahora, sigue leyendo el versículo y dinos qué más sigue diciendo, Marley. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima estaban los serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrió su rostro y... Con 2 cubrían, ¿verdad? Sí. Con 2 cubrió su rostro y con 2 cubrió sus pies. Y con 2 voló. Y uno clamaba al otro y decía... Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Hago una pausa ahí. El Señor de los ejércitos. Estamos hablando del arcángel Miguel, ¿verdad? Que es el ángel de Jehová, el que siempre está involucrado en la batalla, el que luchó contra Lucifer. Correcto. Y los ángeles que se unieron a Lucifer. Ok, sigue, Marley. Toda la tierra está llena de su gloria. Oh, y perdona que te vuelvo a interrumpir. Aquí es uno de los textos que también los trinitarios usan como un semi-argumento, de decir porque dice santo, santo 3 veces, era porque santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu. Pero una vez, no sé si lo hemos mencionado aquí o no, y vamos a aprovechar para repetir esto una vez más. Cuando en la Biblia nosotros vemos que algo se repite 3 veces. Es porque Dios quiere hacer hincapié. Énfasis. Correcto. Por eso Dios le decía a Pedro, ¿me amas?
Y se lo preguntó 3 veces. ¿Y cuántas veces Pedro lo negó? 3 veces. 3 veces. Haciendo hincapié. Es como Es como una forma de llamarnos la atención. de llamar la atención. So, cuando dice santo, 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 es el Señor de los ejércitos, el Espíritu quiere que nosotros prestemos atención a lo que viene después de esto. Porque no se está tomando este tiempo a la ligera. Este momento es un momento súper importante Correcto. para el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué sigue diciendo el texto? Y los postes de la puerta temblaron a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque estoy deshecho, porque soy hombre inmundo de labios, y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Bien, hay algo que hay que aclarar. Isaías 6 hay juicio. Donde único se llena de humo la casa de Dios es cuando el sumo sacerdote pasa del lugar, sale del lugar santísimo para salir afuera para hacer la expiación por los pecados. Y por eso se llena de humo con la santa Shekinah. ¿Y por qué se llena de humo? Porque automáticamente Dios está prohibiendo su presencia allá adentro, porque se acabó lo que se estaba realizando. Y por eso en ese momento de juicio es que Isaías exclama lo que dice, ay de mí, porque soy hombre, he visto a Dios cara a cara. Y estamos viendo algo que a la gente no le gusta, porque tú sabes, muchas personas dicen que cuando nosotros le estamos hablando al pueblo de Dios que hay que hacerlo con amor. Y mis queridos, hay que tener algo en mente. El mismo profeta Isaías se sintió impío porque era de labios inmundos, pero porque también estaba entre un pueblo, ¿qué cosa? De labios inmundos. Todas las amonestaciones que nosotros encontramos en la Biblia es por amor. Si nosotros no tuviéramos amor por el pueblo de Dios, no estuviéramos predicando. Claro. Así como Isaías no estuviera predicando. Y fíjense que no lo vamos a estudiar ahora, pero más adelante, cuando viene el ángel, le limpia los pecados a Isaías para que Isaías se pueda sentir... Le trae carbón. Del altar. Isaías pueda sentir el poder de Dios. Ahora viene la pregunta de parte de Cristo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Isaías dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Pero por qué? Porque fue santificado por el propio Dios. Correcto. O sea, ahora, por el Hijo. Lo importante de esto es que el mensaje que él le dio a Isaías dar no era un mensaje que el pueblo quería escuchar. Y fíjate que lo dice, te daré un mensaje para el pueblo que tiene ojo y que no ve, para el que tiene oído y no escucha. O sea, Cristo sabía que el pueblo no iba a reaccionar, pero el amor de Dios se encuentra en la amonestación a su pueblo, ¿verdad? Es que los mensajes de Dios nunca han sido mensajes populares. Eso es verdad. De hecho, Cristo, cuando le digo a sus discípulos, va a llegar el momento donde vosotros se van a escandalizar de mí, van a salir corriendo de mí, se van a avergonzar de mí. Y ellos, cuando Cristo se lo lleva a la tumba, ellos no entendían por qué nos vamos a avergonzar de él. Y ahora Pedro va, porque necesitaba saber al menos por qué habían capturado a su maestro. Así mismo. Y ahora ahí adentro se da cuenta que fue por su doctrina, porque descubre que los fariseos, lidiando con Pilato, le están diciendo a él, no solamente se hace rey, dice que es Dios. Y por su doctrina es que él descubre que se iban a escandalizar. Muchos son escandalizados por la doctrina de Cristo. Muchos sienten vergüenza de esta doctrina. Por eso Cristo dijo, quien se avergonzare de mí, yo me avergonzaré frente al Padre. Ahora, regresando a Isaías 9:6, es obvio que cuando Isaías está hablando del Señor y cuando él está hablando en muchas ocasiones a través de sus escritos, siempre se le está haciendo una referencia ¿a quién? A Cristo directamente. Por eso es que sabemos que no solamente porque el texto en Isaías 9:6 dice que porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Bueno, de hecho, si vas por parte, dice, niño nos es nacido. Pero o sea, no solamente por eso, sino que Isaías mayormente es conocido como el profeta del Mesías. Correcto. Porque es el profeta que constantemente habla del Mesías. Incluso muchos de los escritos de Isaías, los judíos no mesiánicos no los tocan. No. Porque ellos saben directamente a quién se está refiriendo, ¿ve? Y no quieren reconocer. Ahora, vamos a los testimonios con relación a Isaías 9:6. Y mis queridos,
Este estudio no lo vamos a poder terminar hoy porque No. es un estudio bastante enriquecido, pero quiero primeramente empezar con el espíritu profecía para que después cuando estemos leyendo la Biblia y le estemos interpretando, ustedes vean que no nos estamos alejando de la inspiración, porque como habíamos dicho en el video pasado, queremos la inspiración para la explicación. Así que vamos a empezar con nuestra primera cita en Patriarcas y Profetas, página 34. Adelante, Marlidis. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter, en propósito, el único ser que podía entrar en todos los consejos y propósitos de Dios. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sus salidas son desde el principio, desde la eternidad. Estamos viendo que el espíritu profecía nos habla de Cristo y nos describe mucho de Cristo, así como lo hace Isaías 9:6. Nos menciona a Cristo, la palabra, o sea, la acción del Padre, el unigénito del Padre, uno con el Padre, uno en naturaleza con el Padre, uno en carácter con el Padre, uno en propósito con el Padre, el único ser. Y es interesante que ella sí menciona que Cristo es un ser, al igual que el Padre, pero no lo vemos del Espíritu Santo. No. Sobre eso hay silencio, porque de la naturaleza del Espíritu, el silencio, ¿qué cosa es? Oro. Pero ¿cuál es el error de los trinitarios? Es un ser, ¿dónde lo dice? No lo dice. El silencio es oro sobre ese tema. Sigue diciendo que es entrar en todos los consejos y propósitos de Dios, y su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ella cita a Miqueas, que dice que sus salidas, Cristo, que habíamos estudiado el viernes pasado, que Cristo salió del Padre, sus salidas son desde el principio, desde la eternidad, ¿verdad? Sí, hay personas que hablan sobre que esa salida, a referirse a la eternidad, es que siempre. Nosotros no entendemos la expresión eternidad, empezando por ahí, porque no me puedo imaginar algo que siempre existió, que nunca tuvo principio. Sin embargo, ¿por qué Cristo se llama yo soy el alfa y la omega? El Aleph Taf. Estoy por el griego primero, para que la gente entienda. Alfa y omega significa yo soy el principio y yo soy el final. Porque el principio de todo fue Cristo. Amén. Porque el Padre lo primero que hizo fue sacar a Cristo de sí. Y ahora, después de Él, se hizo todo lo demás. ¿Quién es el último? Él también. Entonces, es debido a eso hay personas que se confunden y quieren al texto de la Biblia arreglarle cosas. Inclusive, para que entendamos, hablando del Aleph Taf que mi hijo mencionó, ¿cómo usted sabe que Cristo fue el creador? Todo el mundo dice, bueno, hay que ir a Juan, capítulo 1. Y los que no tenían a Juan, que es del Nuevo Testamento, porque vivían en el Antiguo Testamento, No sabía. ¿cómo sabían que era Cristo? No sabían ellos que Cristo era el creador. Porque hay algo que tú y yo no conocemos, y es el lenguaje. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Saben cómo dice en el original? En el principio creó Elohim Aleph Taf, los cielos y la tierra. Un momentico, ahora se complica el asunto. Porque ese Aleph Taf que está diciendo es en hebreo el principio y el final. Ahora, todo el mundo sabía, empezando la Biblia, que el creador no fue el Padre directamente, aunque él creó a través del Hijo. El creador directamente fue el Hijo, porque la Biblia dice, en el principio creó Elohim, Aleph Taf, está especificando cuál de ellos dos fue el que creó los cielos y la tierra. Por eso es que hay muchos judíos recientemente, que están estudiando el Nuevo Testamento en conjunto con el Antiguo Testamento y están encontrando que el Aleph Taf, que se repite más de 7000 veces a través de la Biblia, no fue traducido porque no fue entendido. Y para colmo, las palabras famosas del principio, conocidas como Bereshit Aleph Taf. O sea, había una dirección directa al Hijo del Padre, ¿verdad? Desde los fundamentos de la creación. Y sabemos que el primer capítulo de Patriarcas y Profetas habla de que Cristo era el único compañero que tenía el Padre en la creación. Ahora, próxima cita, Signs of the Times, 27 de noviembre 1893, página 54. ¿Qué nos dice? Los judíos nunca antes habían oído tales palabras de labios humanos, y los acompañó una influencia de convicción, porque parecía que la divinidad brilló a través de la humanidad cuando Jesús dijo, yo y mi Padre uno somos. Las palabras de Cristo estaban llenas de profundo significado cuando afirmó que Él y el Padre
eran de una sola sustancia y que poseían los mismos atributos. Vemos también que en el Conflicto de los Siglos, página 495, dice que sin embargo el Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo, uno en poder y autoridad con el Padre. Por eso es que Cristo dice en la Biblia, el Padre y yo somos uno. No es que eran un solo ser, pero es que se cumple lo que ellos crearon desde el Edén. Por ejemplo, cuando Él creó al hombre y a la mujer, Él los hizo como dos seres separados, pero cuando ellos se casan y se unen, se hacen una sola carne, ¿verdad? Y mismo que hay entre el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo son uno en unidad, en carácter, en poder, en autoridad, pero son dos en esencia separadas. La unidad de ellos está en la gloria del Padre que se la dio al Hijo, eso los une. Pero cuando aquí dice, para que entiendan, sin embargo, el Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo. Ahora dice, uno, ese uno no es de unido, es uno en uno. Hay que un solo poder. Uno en poder y autoridad, ¿con quién? Quiere decir que con el Padre había uno solo en poder con él, el Hijo. Eso es lo que está diciendo. Y cuando dice, oye Israel, Jehová Dios es, Jehová uno es, se está refiriendo a que es uno solo. Así mismo es. ¿Qué nos dice Fundamentos de la Educación Cristiana, página 179? Para salvar al transgresor de la ley de Dios, Cristo, el igual al Padre. Un segundito. Cristo era ¿quién? El igual. Al Padre. Fíjate, estamos viendo declaraciones que el Padre y el Hijo siempre van juntos, que son iguales, y estamos hablando de dos al mismo tiempo. El transgresor de la ley de Dios, era necesario que Cristo, el igual a ¿quién? Al Padre. No nos metamos en dramática, pero si dijera al igual al Padre o que el Padre, entonces ahora lo está poniendo iguales. Exacto. Pero dice el igual al Padre, es el idéntico, la parte que salió, el unigénito. Es como lo dice la Biblia. Que es como dice la Biblia. Exactamente. Y que muchos dicen, tengo que aclarar esa palabrita, perdóname, sí. que muchos creen que la palabra unigénito es, ¿cómo es que dicen? Un título. No. O sea, que ellos dicen que se refiere a único de su especie. Y que eso no está diciendo que Cristo es hijo de Dios. Vamos a aclarar algo. Si mi hijo fuera mi único hijo, él sería mi unigénito. ¿Pero por qué? Él sería mi único en su especie. ¿Por qué? Porque de mí y de mi esposa, el único de esa especie es él. Pero no es mi unigénito. Tengo a mi hija. No significa que ahora no es unigénito, significa que ahora no hay uno solo en su especie, hay dos en su especie, es distinto. Y yo ahora sería primogénito. El primogénito es el primero de la especie y mi hija sería la otra especie. Y fíjate que de Cristo hay veces que se habla como el primogénito, y esto es porque Dios tiene otros hijos, pero son por adopción. Correcto. Y también por creación, como lo vimos en la cita del Espíritu Profecía el viernes pasado. Pero en el caso de Cristo es unigénito. El nacido único en su especie. El único en su especie de Dios. Sigue leyendo la cita, perdón. Vino a vivir el cielo delante de los hombres, para que aprendieran a saber lo que es tener el cielo en el corazón. Wow, precioso. Ilustró lo que el hombre debe ser para ser digno del precioso don de la vida que se mide con la vida de Dios. O sea, estas palabras no necesitan más explicación porque están bien claritas, bien claritas. No creo que debería de causar mucha confusión lo que se está declarando de Cristo en Isaías 9:6, porque claramente cuando lo vemos en la cadena, ahora mismo lo estamos viendo en el Espíritu Profecía, vemos que no estamos hablando de que es otro Dios, vemos que no está hablando de que es un ser separado de Dios, independiente de Dios, vemos que estamos hablando que es la unidad que tiene Cristo con su Padre. Cristo es Dios fuerte porque es la unidad que Él tiene con su Padre, es el poder que Él tiene con su Padre. Vamos a leer la Review en Herald 8 de noviembre de 1892. ¿Querías decir algo? No, que ella leyera porque estaba mirando, es importante. Lee esta próxima cita. La única forma en que la raza caída podía ser restaurada era a través del don de su Hijo, igual a Él mismo, poseyendo los atributos de Dios. Esto es otra forma diferente de decir lo mismo que ella dijo. Y mucha gente creerán que el Espíritu Profecía sobre algunos temas dice muy poco porque se repite la misma cita. No. Ella cuando Dios le dijo escribe esto, Dios se lo dio de diferentes maneras y formas para que tú vieras de que no era simplemente un copy and paste de un libro al otro. No. Esto es otra forma, claramente hay una gran diferencia
entre lo que ella dijo en Fundamentos a Educación Cristiana y a lo que ella dijo en la Review en Herald, pero están diciendo lo mismo. Están diciendo lo mismo. Y eso es lo que me gusta a mí de la cadena bíblica y de la cadena del Espíritu y Profecía. Con ciertos temas, hay veces que ella, en ningún momento ella ha citado 9.6, Isaías 9.6. No. Pero cuando tú lees la palabra, ¿de qué ella está hablando? De lo que está en Isaías 9.6. Entonces, hay veces que las personas quieren buscar la referencia abajo en el texto pequeñito. Mis queridos, no seamos lectores superficiales. Claro. Seamos lectores de profundidad. Sí, es muy fácil ir directamente al texto y ya. No. Por eso, hay que profundizar. A veces Dios lo permite así para que profundicemos. Hay que profundizar. Hay veces que no te va a citar el texto, pero cuando tú lo lees y tú lees lo que está en la Biblia, ¿qué es lo que tú estás leyendo? Lo mismo. Lo mismo. Sigue leyendo la cita. Aunque tan exaltado, Cristo consintió en asumir la naturaleza humana para poder obrar a favor del hombre y reconciliar con Dios a su súbdito desleal. Y un momentico ahí, porque dice que Cristo consistió en asumir la naturaleza humana. Y a veces los trinitarios creen que nosotros declaramos que Cristo no es divino. Pero miren como viene desde más arriba. La única forma en que la raza caída podía ser restaurada era a través del don de su Hijo, igual a Él mismo. O sea, si Dios es santo, si es divino, ¿qué cosa es Cristo? Santo y divino. Y tomó la naturaleza humana, ¿y cómo la tomó? Siendo que santo y divino. Entonces nosotros no negamos la divinidad de Cristo, no negamos la santidad de Cristo, y aunque vino en forma humana, porque así lo dice la Biblia y así es, pero vino en forma humana divina y santa. Y no negamos de que Cristo tiene esencia de Dios. Por eso se le dice Dios fuerte. Porque es como, por ejemplo, tú eres humano, tú me engendraste. Yo sigo siendo, ¿qué cosa? Humano. Porque salí de un humano. Cristo es Dios porque Él salió de Dios. De Dios. Y Dios es Dios, Cristo es Dios. Y posee los atributos de Dios, sí los posee. La palabra Dios, mis queridos, una vez más, es como, por ejemplo, decir... la varona, ¿verdad? Salió del varón. Eso declaró a Adán. Correcto. Esta será llamada varona porque del varón fue sacada. Fíjate que no dice fue creada. Adán fue creado, pero Eva fue engendrada. Fue engendrada. Eva no fue creada, ella fue engendrada del varón. Entonces, ella es humana, tanto como yo soy humano. Cristo es Dios, tanto como Dios es Dios. ¿Ok? Porque cuando hablamos de Dios, y por ahí estamos hablando de lo que es la especie, la raza, la esencia de lo que hace Dios, ¿verdad? Y por eso es que muchos se confunden con la palabra Dios. Y que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se le conoce como Elohim, traducido a Yahweh y de Yahweh a Jehová, ¿verdad? Pero estamos hablando de lo mismo, correcto. ¿verdad? Ok, perdona. Cuando el hombre se rebeló. Sí. Sigue leyendo. Cuando el hombre se rebeló, Cristo abogó por sus méritos en su favor y se convirtió en sustituto y garantía del hombre. Se comprometió a combatir los poderes de las tinieblas en favor del hombre y prevaleció, venciendo al enemigo de nuestras almas y presentando al hombre la copa de la salvación. ¡Wow! ¡Qué cita más poderosa esa! Ahora la que viene es una cita bien grande, bien larga. ¿Por qué tú no la lees, papá? Dice, el mundo fue hecho por Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí estamos citando a quién. Juan, ese Juan. Pero fíjate, en el texto no aparece la referencia, no. pero sabemos que está citando directamente a Juan. Sí. Si Cristo hizo todas las cosas, existió antes de todas las cosas. Exactamente. Las palabras pronunciadas al respecto son tan decisivas que nadie debe quedar en duda. Cristo era Dios esencialmente y en el sentido más elevado. Estaba con Dios desde toda la eternidad. Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre antes de que se pusiera la fundación del mundo. Esta es la luz que brilla en un lugar oscuro, haciéndolo resplandecer con gloria divina y original. Esta verdad, infinitamente misteriosa en sí misma, explica otras verdades misteriosas y de otro modo inexplicables, mientras está entronizada en luz inaccesible e incomprensible. ¿Y en dónde se encuentra esa cita? Eso está en Review and Herald, 5 de abril, año 1906, página número 8. Y aquí hay algo interesante que me llama mucho la atención, es que declara de que Cristo es Dios, ¿verdad? Pregunta, ¿dice Isaías 9:6 que Cristo era Dios? Sí. Te dice Dios fuerte. ¿Dice el Nuevo Testamento que Cristo es Dios? Sí. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo ¿qué cosa era? Era Dios. Pero lo presenta no ahora como un Dios fuerte, sino como un Dios creador. Y todo fue hecho por Él, y nada fue hecho sin ¿qué?
sin Él. O sea, vemos cómo en diferentes partes de la Biblia y del Espíritu Profecía sí se menciona que Cristo es Dios. Ahora, cuando hablamos de Dios, ¿estamos hablando de un solo ser o estamos hablando de la esencia de ese ser? De la esencia de ese ser. ¿Ve? Es la confusión que hay y es solamente por una palabrita. Vamos a leer la próxima cita, Patriarcas y Profetas, página 36. Dice, el Rey del Universo convocó a las huestes celestiales ante Él. ¿Quién fue quien convocó a las huestes celestiales? El Rey del Universo. ¿Hablando de quién? Del Padre. Para que en su presencia pudiera exponer la verdadera posición de su Hijo y mostrar la relación que Él mantenía con todos los seres creados. ¿Cuál era la relación que mantenía? Él era creador. Él era creador. El Hijo de Dios compartía el trono del Padre y la gloria del Eterno que existía por sí mismo rodeaba a ambos. Ambos de dos. No de 3, 4, 5, 6, no. 2. La gloria rodeaba a ambos. Ahora, dice que existía por sí mismo. Quiere decir, ¿por qué existía por sí mismo? Porque es la gloria del Padre. Existe por sí misma. La gloria del Hijo no existe por sí misma porque fue el Padre quien se la dio. La gloria de los ángeles no existe por sí misma porque fue Dios quien se la dio. La gloria que tuvo Adán y Eva no existía por sí misma, sino que fue Dios quien se la dio, por eso la perdió. De hecho, ¿por qué Dios puso una espada alrededor del árbol de la vida? Porque Satanás dijo, si nos apoderamos del árbol de la vida, podemos obtener esa gloria de Dios para siempre. Así mismo. Porque Dios había determinado que de ese árbol emanara la misma gloria que emana de Él. Él fue quien la puso allí. Entonces, es para que las personas entiendan. Próxima cita, mi amor. El deseado de todas las gentes, página 483. Por mucho que un pastor ame a sus ovejas, ama más a sus hijos e hijas. Wow, wow, eso está precioso. Jesús no es solo nuestro pastor. Él es nuestro Padre eterno. Y aquí ahora vamos a explicar la última parte de Isaías 9:6. De Isaías. Sigue leyendo. Y Él dice, yo conozco a los míos, y los míos me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Wow. ¿Qué declaración es esta? El Hijo unigénito, aquel que está en el seno del Padre, aquel a quien Dios ha declarado que es el hombre, mi prójimo. La comunión entre Él y el Dios eterno se toma para representar la comunión entre Cristo y sus hijos en la tierra. Pregunta. Para Cristo poder ser considerado Padre, Él tiene que de alguna forma engendrar. ¿Hay alguna forma de que nosotros podemos ser engendrados por Cristo? ¿Cuáles fueron sus palabras a Nicodemo? Es necesario que nazca de nuevo. ¿Y cómo era ese nacimiento? A través del agua y del Espíritu. ¿Quién es el agua de vida? Cristo. ¿Quién es el Espíritu? Cristo. Ahora, nosotros estamos viendo que un cristiano, en inglés me gusta la frase, dice born again Christian. Un cristiano que Nacido es de nuevo. nacido de nuevo, ¿verdad? Tiene que ser nacido del Espíritu y del agua. Y del agua. ¿Y a quién se está refiriendo? De Cristo. A Cristo. Hay que nacer de Cristo. Es que tiene que participar de la muerte de Cristo que está en el bautizo, por eso es el agua. El agua. Pero ahora tiene que participar de la naturaleza de Cristo, Que es el que es su Espíritu. Y ahí es donde nosotros vemos, mis queridos, que Isaías 9:6 no está declarando una Trinidad, sino de que estamos hablando de unas características tan hermosas que le pertenecen a Cristo como el Hijo de Dios. De hecho, hay personas que creen que cuando Cristo fue bautizado, tuvo que recibir el Espíritu de Dios y entonces su cuerpo ahí fue que presentó o tuvo la divinidad. No. Correcto. Cristo no necesitó recibir el Espíritu de Dios para tener la divinidad en ese momento. Entonces la pregunta es, ¿y por qué descendió el Espíritu de Dios? Porque todos, por ejemplo, ¿necesitaba Cristo bautizarse? ¿Él tenía que participar de la muerte de quién? De nadie. Él era el Cordero. Exacto. ¿Y por qué se bautizó? Porque hay que dar ejemplo. Así como Él se bautizó, tienes que hacerlo tú. Como porque Juan estaba bautizando, Juan el Bautista, en nombre del perdón de tus pecados. Pero ahora dice, pero tienes que recibir el Espíritu de Dios, así como el Padre se lo entregó al Hijo. Tú tienes que recibirlo igual. Todo era por ejemplo. Y algo, ahora mencionaste algo muy importante, que vamos a presentar ese estudio. Quien murió en la cruz no fue solamente algo plenamente humano, fue divino.
Y mira, cuando ustedes lean en la Biblia la sangre del Cordero o la sangre de Cristo, no estamos hablando de sangre, estamos hablando de la vida del dador de vida. Tenía que morir algo divino por nosotros para perdón de nuestros pecados. Los ángeles quisieron morir por nosotros para ponerse en el lugar de Cristo, pero su sangre no era suficiente, tenía que ser Cristo. Es un tema que vamos a estudiar, pero para que les quede claro, no haya duda por ahora y no se concentren en eso. Tenía que venir un hombre para quitarle el dominio a Satanás. Correcto. Porque si venía Cristo como Dios, no es justo. Es como que yo le quite una pelota a un niño. Es fácil. Pero tenía que venir Cristo como hombre. Y vino como hombre para quitarle señoría a Satanás. Venció antes de la cruz. Él venció a Satanás, viviendo una vida sin pecado y no cayendo en sus tentaciones. Ahora bien, quien podía expiar mis pecados no era un hombre. Exacto, porque si no tenía que ser un ser divino. Ahí está. Tenía que ser algo de Dios. Por eso es que se unió en la divinidad. En Cristo se une todo, la parte humana y la parte divina. La humana cumplió un propósito antes de llegar a la cruz. La divina cumplió el propósito cuando llegó a la cruz y luego resucitó. Y vamos a presentar el estudio donde Elena White dice que la naturaleza divina de Cristo se sometió al dolor y el sufrimiento del Gólgota. Ah, sí. Eso lo dice así ella. O sea, lo que vino a morir por ti y por mí, mis queridos, no fue solamente un ser humano. Estábamos hablando de un hijo divino, porque era el hijo del único Dios verdadero. Ahora, el deseo de toda la gente, página 530, ¿qué nos dice, mi amor? Todavía buscando dar una verdadera dirección a su fe, Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. En Cristo está la vida, original, no prestada, no derivada. El que tiene al Hijo, tiene la vida. La divinidad de Cristo es la seguridad del creyente de la vida eterna. Es importante la divinidad de Cristo. Es importante. Súper Lo importante. tenía que tener. Si quitamos la divinidad de Cristo, cuando Cristo murió en la cruz, estamos quitando lo que es nuestra seguridad para la vida eterna. Y eso es lo que pasa, que están diciendo algunos, no todos, sí, que el que murió en la cruz fue solamente ¿qué cosa? Hombre. Primero dicen que Cristo no tenía naturaleza humana. Exacto. Porque quieren poner a Cristo tan Dios que entonces no tuvo naturaleza humana. Entonces, si no tuvo naturaleza humana, por lo tanto ellos declaran inclusive que Cristo no murió. Él estaba allí esperando que el Padre lo llamara. Estaba despierto. Y por otro lado, dicen lo que tú ibas a decir, que era humano. Era completamente humano. Y era las dos cosas. Y por eso es que vemos una esperanza, porque ahora Cristo dice que Él quiere que nosotros participemos de su divinidad al recibir su Espíritu. Y nosotros podemos participar de su divinidad. Y de hecho, cuando muchos dicen, no, Cristo dejó su divinidad en el cielo. No. Cristo dejó su omnipresencia. Fíjate gloria. Que se quitó, dice Elena White, que no tuvo a mal quitarse sus atributos. Lo que dejó fueron los atributos que él tenía. Su omnipresencia. Todo lo que poseía como deidad fue lo que se quedó. Exacto. Y eso se quedó como una naturaleza. Eso es lo que tenemos hoy en día nosotros, su omnipresencia. Pero su cuerpo humano, ese cuerpo que fue preparado para él, eso, ahí vino su divinidad también. ¿Qué nos sigue diciendo la próxima cita, Marlene? El silencio cayó sobre la vasta asamblea. El nombre de Dios, dado a Moisés para expresar la idea de la presencia eterna, había sido reclamado como suyo por este rabino galileo. Pregunta, ¿el nombre fue dado para decir este es mi nombre o para expresar una idea? Para expresar una idea. Por eso es que vemos que en la Biblia Dios tiene diferentes nombres y ese nombre no es, porque la gente, no, este es el nombre de Dios. No, lo que tú estás leyendo es un atributo de Dios. Es un atributo. Por ejemplo, cuando dice, tu hijo será llamado Emanuel, no es que Jesús se llame Emanuel, es lo que significa Emanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios vino a estar con nosotros, se hizo hombre, Cristo se hizo hombre. Ahora, aquí es donde hay algo interesante, porque algunos creen que, por ejemplo, cuando se habla de Jehová, solamente estamos hablando del Padre. No, hay veces que también a Cristo se le menciona como Jehová. ¿Y por qué cosa es? Porque es el atributo, es el carácter, es la identificación del momento y de la obra que se está haciendo. Su nombre es Yeshua o Yahshua, pero se le reconoce como Jehová porque él también es ese Jehová, es esa esencia del Padre. Igual que el Cristo no es un nombre, es el título. Un título. El título que declara que ese Jesús, ese Yeshua, es el Hijo de Dios. Y es parte de estos asuntos de los nombres. No habíamos tocado el tema de los nombres todavía porque necesitamos que los hermanos entiendan
sobre este asunto, pero un día abarcaremos sobre el asunto del nombre. Por leer porque, algunos nombres, sí, otros títulos y nombres de Dios está Elohim, el creador, Adonai, Shalom, que todos conocemos que es Jehová el Dios Shalom. de paz, Jehová Jireh, Jehová Rohi, Nisi. Hay muchos nombres y títulos de Dios que la Biblia menciona. correcto. ¿Cómo sigue diciendo la cita? Que nos habíamos quedado a mitad. Perdona que te haya interrumpido cuando estabas leyendo. Se había anunciado a sí mismo como aquel que existía por sí mismo, aquel que había sido prometido a Israel, cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Ella citó ahí Miqueas? No. Miqueas. ¿Pero de dónde No, fue que ella sacó el texto? de Miqueas. O sea, es lo que les estamos diciendo, mis queridos. Hay veces que no está la referencia, pero sí está la cita. Ok, la review en Herald 7 de enero de 1890. El Redentor del mundo era igual a Dios. ¿Quién es el Redentor del mundo? Cristo Jesús. Su autoridad era como la autoridad de Dios. Declaró que no tenía existencia separada del Padre. Fíjense, no se puede separar a quién, al Hijo y al Padre. Al Padre. La autoridad con la que habló y obró milagros era expresamente suya, pero nos asegura que Él y el Padre son ¿qué cosa? Uno. Uno, perfecto. ¿Quieres leer Patriarcas y Profetas, página 305? Dice Jehová el Eterno, que existe por sí mismo, no creado, él mismo la fuente y sustentador de todo, es el único que tiene derecho a la suprema reverencia y adoración. ¿Ves que cuando se está hablando de Jehová, en algunos casos se está hablando de Cristo? Porque dice el Eterno que existe por sí mismo, no creado. Cristo no fue creado, pero sí fue engendrado. ¿Ves? El mismo, la fuente y sustentador de todo. Todo fue creado por Él y nada ha sido hecho sin Él. Es el único que tiene derecho a la suprema reverencia y adoración. Ok, sigamos. Próxima cita que está en Signs of the Times, 3 de mayo de 1899. ¿Qué nos dice? Jehová es el nombre dado a Cristo. Ah, mira, lo está declarando ahora aquí el Espíritu Profecía. Sigue. He aquí, Dios es mi salvación, escribe el profeta Isaías. Confiaré y no temeré, porque el Señor Jehová es mi fortaleza y mi canción. Él también se ha convertido en mi salvación. Por tanto, con gozo sacaréis agua de las fuentes de la salvación. Y en aquel día diréis, alabad al Señor, invocad su nombre, proclamad sus obras entre el pueblo, haced mención de que su nombre es exaltado. En aquel día se cantará este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación pondrá Dios por muros y baluartes. Abrid las puertas para que entre la nación justa que guarda la verdad. Amén. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en el Señor para siempre, porque en el Señor Jehová está la fortaleza eterna. Thoughts from Mount Blessing, página 108. Las puertas celestiales se levantarán nuevamente con 10,000 veces 10,000 y miles de santos. Nuestro Salvador aparecerá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Jehová Emanuel, me gusta mucho como ella une los dos, ¿verdad? Será Rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor y uno su nombre. Y esto lo vemos en Apocalipsis 3, la promesa a Filadelfia dice, tendrán el nombre de mi Padre, de la ciudad de mi Padre y mi nuevo nombre. De mi Dios. ¿Verdad? Y también el nuevo nombre de Cristo. De Cristo. Que es la heredad del Padre. Ahora se va a mencionar Colosenses 2, versículos 3 al 9. Y esto va a estar en Pensamientos desde el Monte de la Bendición, que es del mismo lugar, pero páginas 34 y 35. ¿Qué nos dice la cita? Dice, la deidad corporalmente. No, esta es la recompensa. Ahí está. ¿Verdad que sí? Esta es la recompensa de todos los que siguen a Cristo. Jehová Emanuel, Amén. aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien habita toda la plenitud de la deidad corporalmente, para ser llevado a simpatizar con él, para conocerlo, para poseerlo, a medida que el corazón se abre más y más para recibir sus atributos, conocer su amor y poder, poseer las inescrutables riquezas de Cristo, comprender cada vez más cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y saber el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justicia de mí, dice el Señor. Amén. Amén.
El conflicto de los siglos, página 493, nos dice: antes de la entrada del pecado entre los ángeles, Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, una naturaleza en carácter y en propósito, como hemos leído, el único ser en todo el universo que podría entrar en todos los consejos y propósitos de Dios. Por Cristo, el Padre obró en la creación de todos los seres celestiales y por lo tanto se merece definitivamente el título que hemos leído en las citas anteriores, donde se le dice Jehová Emanuel. Correcto. Esta cita en el conflicto de los siglos, página 524, nos dice: si los hombres rechazan el testimonio de las escrituras inspiradas acerca de la deidad de Cristo, es en vano discutir el punto con ellos. Dame un segundito ahí, porque espérate, porque eso está muy potente. Y yo creo que esto es una lección para todos nosotros, incluyendo para ustedes, mis queridos. Dice que si hay alguien que rechaza la deidad de Cristo en las Sagradas Escrituras, es en vano discutir ¿qué cosa? Con ellos. Pero dice inspiradas. Sí. O sea, ¿cuál es inspirado? Inspirado no es decir Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, porque eso no aparece en ninguna parte de las Escrituras. Exacto. No aparece en ninguna parte del Espíritu de profecía. Exacto. Podrás mostrarme la cita que dice el trío celestial y no me estás diciendo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. O los tres Poderes celestiales, o la persona, la tercera persona de la divinidad, o como quieras llamarle. Podrá mostrarle todo eso que lo dice Elena de White, que lo han sacado de contexto, pero aún así no me está diciendo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, la cita está diciendo algo ahí, muy importante. Dice que es en vano discutir estos puntos con ellos. Si los hombres rechazan el testimonio de las Escrituras inspiradas acerca de la deidad de Cristo, es en vano discutir el punto con ellos. Y la deidad de Cristo no solamente tiene que ver con su esencia de Dios, sino tiene que ver también con su posición, que es el Hijo, de donde Él vino, salió del Padre. Ahí está el asunto. El poder, la autoridad, el Espíritu. Si niega lo que dice las Escrituras, que es el primogénito, que es el unigénito, que fue engendrado por el Padre, que fue investido de todo el poder por el Padre, que ahora es Dios con nosotros, y eso tiene doble connotación, es Dios con nosotros, la palabra, el nombre de Emmanuel, porque eso significa que Dios, el Padre, está a través de nosotros por el Hijo, pero también significa que el Hijo es Dios con nosotros. Son dos cosas juntas. No puedes negarlo. Y hay personas que creen que Emmanuel significa que ese Dios, que Dios está con nosotros. Sí, está el Padre con nosotros a través del Hijo. Dice que el Padre creó a través del Hijo. Dice Elena White que el Padre es creador a través del Hijo. A mí me gusta mucho personalmente cuando veo que en internet, por ejemplo, hay algún tema de discusión y hay personas que citan algunos textos y están tratando de probar algo que bíblicamente no está presentado bien o expuesto bien. Me gusta tomar la oportunidad de poder compartir varios textos de la Biblia y del Espíritu Profecía y dejarlo ahí. Algunos creerán que lo estoy haciendo para discutir con la otra persona. Yo lo estoy haciendo para aprovechar la oportunidad para aquel que vaya a leer los mensajes. Correcto. Pueden ser que muchos de ustedes no los lean, pero sí hay gente que lee los comentarios. Incluso sabemos que las personas ponen comentarios y hay muchos que les toman fotos, ¿verdad? Sí. Y las riegan, ¿verdad? Y mira lo que dijo fulano. O sea, de alguna forma, cualquier opción o cualquier oportunidad que ustedes tengan en compartir la palabra, no estamos diciendo que no lo hagan. Les estamos dando el énfasis de que lo hagan. No obstante, si vienen a tu casa, si te llaman por teléfono a tratar de discutir, es por gusto discutir con estas personas. Claro. Y fíjense que la cita, ¿cómo sigue diciendo la cita? Explica que es en vano porque ningún argumento, por concluyente que fuera, podía convencerlos. No importa cuán bueno presentemos nosotros la verdad, si la persona no quiere ver la verdad, no importa el argumento, no lo va a ver. No estamos llamados para discutir el tema con nadie. De hecho, déjenme decirles algo, fíjense si es un tema profundo. Cuando Pedro declaró que Cristo dijo, ¿y tú quién dices que soy yo? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Los demás se callaron y Pedro fue el primero. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mi punto es que Cristo le dijo algo importante a Pedro. ¿Qué le dijo? Pedro, eres bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quien no acepta la deidad de Cristo como está en la Biblia es porque el Padre no se lo ha revelado. Y si no se lo ha revelado es porque en su corazón está haciendo rechazo
a la voz del Espíritu Santo. Y nosotros vamos a entrar en el tema también mucho más adelante en qué consiste el pecado imperdonable, que la gente cree que es rechazar el Espíritu No, Santo. que es hablar mal del Espíritu Santo. O rechazarlo. Bueno, sí, Rechazar su existencia como un tercer ser. ahí está, porque en realidad hay un rechazo, pero vamos a ver que es rechazo a Cristo. Pero Y les voy a decir una cosa, eso no tiene nada que ver con un pecado imperdonable, porque estaría Claro. diciendo que si tú no crees en el Padre, si tú no crees en el Hijo, no hay problema, pero si no crees en el Espíritu Santo, es un pecado imperdonable. O sea, no es un argumento Ese es el problema. eficaz. Ujú. Ahora, sí les diré esto, mis queridos, y quiero que presten mucha atención, porque he escuchado a muchos repetir estas palabras y estas palabras no son correctas y adecuadas. Y yo quisiera, si alguno de ustedes conoce algún video, conoce algún predicador, conoce a alguien que exponga la palabra y que no crea que el Espíritu Santo no existe para nada, yo quisiera ver esa información. Porque he escuchado de muchas palabras a diferentes personas decir, oh, hay que tener cuidado porque hay un grupo de adventistas que dicen que no creen en el Espíritu Santo. O que no existe el Espíritu O que no Santo. existe el Espíritu Santo. Yo quisiera conocer ese grupo. Hasta ahora yo no he conocido un grupo de alguien que diga que no existe el Espíritu Santo. Sí conozco el grupo de hermanos que sí creen que no existe el Dios Espíritu Santo. Pero como tú rechazas eso porque no es bíblico, ahora están acusando a las personas. Inclusive nos acusan a nosotros de decir que no creemos en el Espíritu Santo. Cuidado con eso. Honestamente, yo soy joven. Yo llevo poco tiempo en la iglesia y tú me vas a corregir si yo estoy mal con decir lo que voy a decir, pero yo nunca he escuchado que dentro de la iglesia adventista exista una posición en algunos adventistas donde ellos digan que el Espíritu Santo no existe para nada. Ahora, sí hay una posición que menciona al Espíritu Santo como un tercer Dios, Dios el Espíritu Santo, y está la otra posición bíblica y en el Espíritu de profecía Que es el Espíritu de Cristo. que es el que menciona al Espíritu Santo como el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Pero nunca he encontrado, y miren que yo he buscado, y nunca he podido encontrar ninguna evidencia de algún adventista o cristiano no adventista que diga, no, el Espíritu Santo no existe. ¿Por qué? Porque eso claramente está en la Biblia, de que sí existe un espíritu. Y sí existe de tantos espíritus, hay uno que es el que está por encima de todo, que es un Espíritu Santo, porque proviene de algo santo. Correcto. Pero honestamente, les digo sinceramente, si ustedes conocen algún predicador, algún video que esté tratando de probar que no existe el Espíritu Santo en nada, en ninguna forma de la Escritura, a mí me gustaría ver esa evidencia. Porque se repiten mucho estas palabras Claro. y las han querido usar para describir lo que nosotros creemos, pero eso no es lo que nosotros creemos, mis queridos. Nosotros creemos en el único Dios verdadero que es el Padre. Creemos en el Hijo engendrado del Padre. Y creemos en el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Amén. Pero en ningún momento nosotros hemos parado de creer en la existencia del Espíritu Santo. Es bueno que se aclare esto. Nosotros sí creemos en el Espíritu Santo, pero no creemos en la forma que la Trinidad católica romana lo presenta, que es la misma Trinidad que tenemos en la iglesia, porque hay hermanos que creen que la Trinidad de la iglesia adventista es distinta a la católica. Exacto. Si es Trinidad, es como tú dijiste en una ocasión, no sé si fue uno de tus temas. Fue el último. Si es Trinidad, está mal. Es como decir que el domingo que guardan los bautistas es un domingo diferente a los domingos de Al la domingo iglesia católica. no. La Es verdad, domingo. Trinidad es Trinidad y domingo es domingo. Incluso estamos preparando un estudio para probar de que no hay domingo sin Trinidad. Ahí está el asunto. Y no hay Trinidad sin domingo. Y vamos a probar por qué fue que surgió el domingo, el primer día de reposo, y por qué surgió la Trinidad. Bueno, Pero bueno, aproveché la oportunidad porque quise aclarar en algunas mentes, y si algunos de los que nos están viendo alguna vez llegaron a pensar eso nosotros, tengan mucho cuidado con lo que ustedes digan, mis hermanos, porque recuerden que la palabra dice que todos los chismes y los falsos testimonios y las palabras mal expresadas sobre un hermano que no son verdad, son muy peligrosas. Y el enemigo se va a aprovechar para estos últimos tiempos. Tengamos mucho cuidado con lo que nosotros decimos de otros hermanos. Vamos a asegurar que si vamos a compartir algo porque estamos en desacuerdo con fulano o mengano, sea específicamente lo que ellos les ha salido de sus propias bocas y no lo que nosotros hemos interpretado. Porque si nosotros cometemos ese error, entramos en chisme y en discordia, y ese no es el Espíritu Santo. Claro. Ese es el espíritu del maligno, el espíritu sucio. Ahora, ¿cómo seguía diciendo la cita? Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, Wow. porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Interesante. Esto está en 1 Corintios 2:14. Correcto.
Ninguno de los que sostienen este error puede tener un concepto verdadero del carácter o la misión de Cristo o del gran plan de Dios para la redención del hombre. Wow, muy poderoso esa cita. Ahora viene otra cita larga. Papa, ¿quieres leerla para nosotros? Dice, por su humanidad, Cristo tocó a la humanidad. Por su divinidad, se aferra al trono de Dios. Esto está en correlación a lo que estabas diciendo ahorita. Como hijo del hombre, nos dio ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios, nos da poder para obedecer. Amén. Al inclinarse para asumir la humanidad, Cristo reveló un carácter opuesto al carácter de Satanás. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, Wow. para que podamos ser tratados como Él merece. Él fue condenado por nuestros pecados, en los cuales no tuvo parte, para que fuésemos justificados por justicia, en la cual no tuvimos parte. Él sufrió la muerte que era nuestra, para que pudiéramos recibir la vida que era suya. Con sus llagas fuimos curados. Por su vida y su muerte, Cristo ha logrado aún más que la recuperación de la ruina provocada por el pecado. Vuelvo a leer. Por su vida y su muerte, Cristo ha logrado aún más la recuperación de la ruina provocada por el pecado. El propósito de Satanás era lograr una separación eterna entre Dios y el hombre. Pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiéramos caído. Esta cita está poderosa. Wow. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se ha unido a la humanidad con un lazo que nunca se romperá. A través de las edades eternas, Él está unido a nosotros. Para asegurarnos de su inmutable consejo de paz, Dios dio a su Hijo unigénito para que se convirtiera en uno de la familia humana, para que retuviera para siempre su naturaleza humana. Wow. Fíjense cómo dice, Dios dio a su Hijo unigénito para que se convirtiera en uno de la familia humana, para que retuviera para siempre su naturaleza humana. Dios ha adoptado la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la ha llevado al cielo más alto. Es el Hijo del Hombre quien comparte el trono del universo. Es el Hijo del Hombre cuyo nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno. Y ahí cita Isaías 9:6. En Cristo la familia de la tierra y la familia del cielo están unidas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está consagrado en la humanidad y la humanidad está envuelta en el seno del amor infinito. Por la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. El Omnipotente se da a conocer como el Dios del amor. Se refutan las acusaciones de Satanás y se revela su carácter. La rebelión nunca más puede surgir. Amén. El pecado nunca más puede entrar en el universo. A través de las edades eternas, todos están a salvo de la apostasía por la abnegación del amor. Los habitantes de la tierra y del cielo están ligados a su Creador con lazos de unión indisoluble. Antes de que sigas la cita, me gusta mucho como dice que estamos, dice, a través de las edades eternas todos están a salvo de la apostasía. ¿Por qué hay apostasía hoy en la iglesia? Porque se ha negado esta verdad. Pero cuando esta verdad es aceptada y Cristo venga a recoger a su pueblo y lo lleva al cielo, como esa verdad va a estar presente en la frente y en los corazones de la familia humana, estamos a salvo de la apostasía. Mis queridos, hay apostasía en la iglesia y por eso es que la cita de Elena G. de White es muy importante. En 1905, un año y medio después que se hizo la nueva organización, ella dijo, la nueva organización es apostasía de la verdad. Porque el plan que tenía A.G. Daniels y G.I. Butler y todos estos presidentes de la conferencia general era al final, que se convirtieron en trinitarios, quitar esta verdad de los libros de nuestra iglesia, quitar esta verdad de los púlpitos de nuestras iglesias, quitar esta verdad de los corazones de la membresía adventista. Pero la única forma en que podemos nosotros estar asegurados fuera de la apostasía es aferrarnos a esta verdad y separarnos de lo falso y de lo mezclado. Pero es muy importante, esta cita está poderosa, vamos a decir en dónde está en un momentico, pero quiero que sigas leyendo porque esta cita está muy poderosa. Dice, la obra de redención estará completa. Donde abundó el pecado, abunda mucho más la gracia de Dios. Nuestro pequeño mundo, bajo la maldición del pecado,
la única mancha oscura en su gloriosa creación, será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. ¿Dónde es que está Está eso? en En el deseado. el conflicto de los siglos. deseado Porque el deseado de otra gente, página de la 24 a la 26, también está en la matutina Reflejando a Cristo, página 45, el libro Reflejemos a Jesús. Ahora, hemos llegado al final de lo que he podido encontrar en el espíritu de profecía que tiene que ver con Isaías 9:6 y las palabras que usó el profeta Isaías. Y ya vamos a terminar en esta mañana. Pero antes de terminar, vamos a leer 2 o 3 versículos para darles a las personas que se han unido en este estudio con nosotros, para dejarles saber un poquito lo que vamos a hablar la semana que viene, porque vamos a profundizar Isaías 9:6. Isaías 9:6 incluso para mí es un versículo tan importante como Juan 17:3. ¿Verdad? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ahora, vamos a citar un poquito Isaías, ¿verdad? Marlady, ¿qué nos dice Isaías en el capítulo 17 concerniente a la persona de Cristo, a Cristo nuestro Redentor? Capítulo 7, 14. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Dios con nosotros. El nombre que Cristo recibió cuando Él nació fue explícitamente Emmanuel. No. No, pero este es uno de los significados que se le ponen a Cristo, y es que título, gracias, y es que Dios con nosotros. O sea, el ser que estaba naciendo tiene varios títulos. El Hijo del Hombre, Emmanuel. El Hijo de la casa de David. El Padre Eterno también se le llama, está en Isaías 9. Exacto. O sea, son títulos porque ese ser que estaba naciendo representa todo eso. Y que era un ser divino. Divino. Un ser divino. ¿Qué nos dice Isaías 28:29? Esto también sale de Jehová de los ejércitos, lo cual es maravilloso en el consejo y excelente en la ejecución. El que da consejo es un consejero, y el que es un consejero también hace papel de consolador, ¿verdad? Consuela. Pregunta mía, ¿Cristo es nuestro consolador? Lo es, pero para muchos es el Espíritu Santo. Es alguien separado de Cristo. Es alguien separado de Dios y de Cristo. ¿Y cómo puede ser eso? Ahora, si el Padre no puede ser mi consolador, porque el Padre no vivió mi naturaleza pecaminosa. Él no sabe, o sea, el Padre sí sabe, pero él no se ha experimentado en esencia qué se siente. No ha caminado en mis zapatos. En mis la frase zapatos. humana. Ahora, no significa que el Padre no sepa. El Padre sabe todo lo que se refiere al pecado. Pero cuando nos referimos a este asunto, nos referimos que Cristo sí lo hizo. Porque Él experimentó nuestro Él dolor. sí experimentó lo que se pasó. O sea, ahora, Cristo sí me entiende a mí. Pero si Cristo nada más que vino a morir en este mundo y a cumplir la misión de este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque así lo enseñan los trinitarios, y luego se va, y ahora viene el Consolador, ¿cómo me va a consolar ese otro ser? O sea, si fuera otro ser, ¿cómo me podría consolar si no me entiende? El que me podría consolar se fue. Así mismo. Pero resulta que ese Consolador es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es nada más ni nada menos que el Espíritu de Cristo. Amén. Es la parte omnipresente de Cristo. Ahora sí puede ser mi Consolador, porque es la misma parte, es la otra parte que es de Cristo también. Y sabemos que en la Biblia también se presenta al Padre como otro que consuela. Pero cuando Cristo prometió al otro consolador, dice, ustedes lo conocen porque habitó entre vosotros. ¿Quién fue quien habitó entre ellos? Fue el mismo Cristo, Dios Era con Dios. nosotros, Emmanuel. Entonces, Él se estaba refiriendo de Él mismo en tercera persona, gramáticamente. Y vemos que aquí en Isaías estamos viendo que dice lo cual es maravilloso en el consejo. Aquel que viene a darnos consuelo también nos aconseja. Y eso lo vemos en Apocalipsis, las primeras 7 cartas a las primeras 7 iglesias. Vemos que Él está aconsejando a su pueblo. Bueno, Él le está dando ánimo. A la iglesia que sí le da un consejo directamente es a la Odisea. Es más fuerte. Porque le dice, yo te aconsejo. A las demás iglesias les habla como un padre a un hijo, como un amigo a su mejor amigo. Pero si se dan cuenta, la Odisea no les habla como un amigo, no puede hacerlo. No les habla como un padre, no puede hacerlo porque está afuera. Y por eso es que Él dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Entonces, la Odisea es una iglesia que tiene a Cristo afuera. Y si tú te das cuenta, el pecado que siempre ha habido en este mundo, ¿qué cosa es? El rechazo a quién?
a Cristo. Empezó en el cielo, con el conflicto de los siglos. ¿El rechazo a quién? A Cristo. El sacerdocio se perdió, ¿por qué? Porque empezaron a perder el respeto al sacrificio, a ese cordero, y empezaban a agarrar al sacerdote la parte que no le correspondía, y él manipulaba esa ofrenda como si fuera algo común. Y todo ha sido por el rechazo a Cristo. Los judíos hoy en día, ¿por qué rechazaron, por qué han apostatado? Por el rechazo a quién? Al Mesías. Y se justifican diciendo, rechazamos al Mesías porque usted dice que ese Mesías es así, o porque come cerdo, porque es asado, y por lo que sea, rechazaron al Mesías. De acuerdo al Espíritu y Profecía y a los estudios que hemos estado haciendo, Zacarías 4 está muy conectado con Isaías 3:20, con Apocalipsis 3:20 y también con los escritos de Pablo que nuestro cuerpo son templo del Espíritu Santo. Y aquí hay algo interesante, que en la promesa a la iglesia de la Odisea dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, capítulo 3, versículo 20, si alguno oye mi voz, ¿la voz de quién? De Cristo, y abre la puerta, ¿entraré con él a la casa? No, ¿entraré a quién? A él, a la persona. Porque ahora que estás hablando de eso, hermanos, les voy a decir algo fuerte. La Odisea no tiene solución. Cristo no le está hablando a la Odisea, pero sí sabe que dentro de la Odisea hay 2 o 3. Por eso dice, he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno. Y si abre la puerta no es porque gracias a ese ahora pude entrar a la Odisea. No va a compartir con el resto de la Odisea. Se va a sentar con él nada más. Y va a cenar con él. Y fíjate que no es que entra adentro del edificio. Dice, entraré a él. A él. A la persona, a nosotros. Cristo quiere entrar a nosotros. Y cenaré con él y él conmigo. O sea, compartiremos juntos. Pablo dijo, nuestros cuerpos son templos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y si el Espíritu está representando el Espíritu de Cristo, Cristo quiere entrar en nuestros cuerpos. Y por eso vamos a preparar un estudio de que Zacarías 4, estas son mis palabras a Zorobabel. Tienes que reconstruir mi templo. Pero hoy en día hay que reconstruir un templo, mis queridos. Pero no es ese tercer templo que están haciendo físicamente. Es tu cuerpo, es tu vida. Ese es el templo que hay que reconstruir hoy. Porque Cristo, la promesa de Cristo para la última iglesia, para la última generación, es quiero entrar a ti. Y Él quiere entrar a las personas para cenar con esta persona y esta persona con Él. Pero bueno, vamos a no alejarnos mucho de este estudio porque esto lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Por eso solamente para que sepan que estamos trabajando en ese estudio. ¿Qué nos dice Jeremías capítulo 23, versículos 5 al 6? Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será prosperado, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días Judá será salvo, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual será llamado, Jehová, justicia nuestra. Ahora, mi querido, siempre me llama la atención que siempre se separa a Judá de Israel, cuando Judá es parte de Israel. Pero esto es porque Judá recibe una responsabilidad espiritual y hoy en día se traduce de la siguiente forma. En sus días la iglesia adventista será salva y también el resto del pueblo de Dios habitará confiado. Porque a la iglesia adventista Dios la ha puesto como una hermana mayor de Israel. Y eso lo vemos cuando Elena White, en el estudio que tuviste ayer en el sermón, mencionaste la cita donde ella dice que en el 1886 corríamos el riesgo de convertirnos en hermana de la Babilonia. En hija de Babilonia también. Porque vemos nosotros que Judá, en el capítulo 3 de Jeremías, vemos que se le entregó carta de divorcio ¿a quién? A Israel y después a su hermana Judá. El primero lo que pasa es que primeramente caen en apostasía las 10 tribus que pertenecían a la casa del norte. Pero quedó Judá ahí como el baluarte, como ese remanente que después más tarde cayó. Y Dios quiere restaurar ese espíritu. Pero por eso es que Judá siempre aparece separado de la casa del norte de Israel. Y hoy en día vemos que tipológicamente se vuelve a repetir. Vemos que el resto de las iglesias, el resto de las iglesias protestantes que empezaron su obra la protesta, han caído. Y Judá, la iglesia adventista del séptimo día, espiritualmente hablando, esto es una tipología, mis queridos, es una tipología, ¿ok? No se me vayan a confundir, una tipología. Nosotros como pueblo escogido de Dios también hemos caído. Entonces es necesario despertarnos y regresar a Jehová, justicia nuestra, porque necesitamos de esta salvación que solamente Cristo nos puede dar. Así es. Como dice Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo,
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Estábamos, nuestro primer estudio, Mateo 28, 19, no habíamos leído este texto. No. Porque queríamos explicarlo. Y vamos a terminar el estudio hoy aquí en este texto para regresar el próximo viernes con más de Mateo 28, 18. Pero me llama la atención que Isaías 9:6, ¿verdad? Nos dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y nosotros estamos viendo que Mateo 28, 18 dice, toda potestad se me ha sido, ¿qué cosa? Entregada a mí. Dada en el cielo y en la tierra. Así que, mis queridos, Cristo quiere que nosotros seamos nacidos de nuevo, nacidos del Espíritu y nacidos del agua. Muerte al pecado y vida para Cristo. Correcto. Cristo es Dios con nosotros. Y aparte de ser Dios con nosotros, es Dios fuerte porque venció al pecado. Pero no lo venció con su poder de hijo de Dios. Lo venció como el Hijo divino humano que vino a esta tierra para sufrir nuestro sufrimiento y vencer al pecado en la muerte de la cruz. Por eso es que si lees Isaías 9, versículo 6, fíjense cómo va presentando a Cristo desde Un niño. Sí, desde la parte humana y lo lleva hasta la parte más sobresaltada de él. Primero, porque un niño nos es nacido. Un niño Indefenso. es un ser humano. Ujú. Así que nos es nacido alguien humano. Pero ahora sigue diciendo, hijo nos es dado. ¿Hijo de quién? ¿De María? No. De Dios. Hijo de Dios. Se nos dio a nosotros su hijo. Primero se nos dio un niño en forma humana, pero ese niño que se nos está dando es el Hijo de Dios. Y ahora sigue diciendo, y el principado sobre su hombro. Tienes que leer Hebreos, donde dice que heredó todo poder sobre él. Por eso tiene el principado sobre su hombro. Y sigue diciendo versículo 6, y se llamará su nombre admirable. Es admirable nuestro Señor Jesucristo. Su nombre será consejero, Dios fuerte y Padre eterno, porque a través de él será engendrada la nueva iglesia, la nueva generación para el último tiempo. Es a través de Cristo, de su sangre y de su espíritu. Tenemos que aprender a aceptar, hermanos, la doctrina. Pablo le hace hincapié a Timoteo, guarda la sana doctrina, guarda la sana doctrina. Tengamos cuidado. Por la doctrina de Cristo fue condenado ante los fariseos. Por la doctrina de Cristo seremos condenados nosotros. Así que tengamos cuidado con el asunto de no querer aceptar lo que está revelado para nosotros y de no agregarle a la Biblia nada donde hay silencio. Exactamente. Si hay silencio en un tema, usted no le agrega ese tema. Usted aprende a aceptar por fe hasta donde dice las Escrituras y a creer por fe solamente hasta donde las Escrituras le explica o nos explica a nosotros. Bueno, hemos llegado al fin de nuestro estudio en este momento. Gracias, papá, por unirte una vez más conmigo. Gracias, Marladies, por ser valiente y ponerte detrás de las cámaras con nosotros y compartir. Seguiremos preparando nuestros estudios, mis queridos. Les damos gracias a aquellos que nos comentaron, que han puesto sus preguntas en el chat, preguntas muy importantes. Sigan Excelentes preguntando, preguntando, hermano. Escriban cualquier duda, cualquier cosa que tengan, porque eso no solamente es para usted, eso sirve para otros. A nosotros a veces no se nos ocurre explicar algo porque no nos viene a la mente, pero gracias a que usted pregunta, ahora viene a coalición un tema que es bueno, sería explicarlo para otros. Así que pregunten. Dios funciona de esta forma. Y es que Él usa a todos dentro de su pueblo. Así es. Puede ser que seamos nosotros los que estamos frente a las cámaras exponiendo estas palabras, pero tenemos un grupo de hermanos. Ustedes son el equipo también. Exacto. O sea, esta obra no la estamos haciendo sola, mis queridos. Y no solamente lo estamos haciendo, especialmente esta sección de En Esto Creemos para los adventistas, también para aquellos que quieren aprender las verdades bíblicas. Pueden ver que la Biblia se une y explica todo fácilmente. Solamente hay que estudiarla. Por eso agradecemos sus preguntas, agradecemos sus comentarios, agradecemos a esos hermanos que nos llaman y nos envían documentos y nos envían mensajes que nos ayudan a nosotros a poder profundizar más estas verdades bíblicas. Una vez más, puede ser que seamos la cara frente a la cámara, puede ser que sean nuestras voces las que ustedes están escuchando, pero definitivamente no somos los únicos que estamos en esta obra. Y ustedes son parte de esta obra.
nosotros no seríamos nada sin el apoyo y sin la ayuda que nuestros hermanos en Cristo Jesús nos proveen en los estudios de las Sagradas Escrituras. Podemos decir que somos un equipo completamente. Nosotros desde acá y ustedes desde el chat, pero somos un equipo completamente. Juntos estamos llevando adelante esta verdad. Juntos estamos llevando adelante los descubrimientos de las Sagradas Escrituras. Juntos estamos llevando adelante lo que Dios está revelando para este tiempo, que no lo reveló para antes porque nuestros familiares, nuestros seres queridos no lo entenderían. Pero para este tiempo es fundamental que entendamos estas cosas. Así que formamos todos un gran equipo. Y juntos llegaremos al cielo. Así es. Iremos al cielo. Así que bueno. Los que ahora no conocemos, que están en el chat tras de la cámara y no los conocemos, en algún momento nos daremos un abrazo. Nos daremos un abrazo. En algún momento estoy seguro que formaremos ese cuadro. Y digo formaremos porque yo quiero estar ahí, pero sé que tú también. Ese cuadro perfecto de los 144,000, con su rostro resplandeciente, proclamando esta verdad para este tiempo. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te ayude. Y nos ayude a nosotros a mantenernos fieles, pero a mantenernos firmes e investigando las Escrituras. Bueno, denle like, compartan el video y pongan sus preguntas en el chat y nos veremos el próximo viernes. Que Dios los bendiga. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Cerremos nuestros ojos, oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Padre por este estudio profundo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra y por el testimonio del Espíritu de profecía. Padre, en este momento pedimos una gran bendición para tu pueblo. Que no solamente podamos nosotros aceptar esta verdad, sino entenderla y poder compartirlas con otros. Que otros puedan ser bendecidos al poder recibir a Cristo directamente en sus corazones y poder saber que Cristo nos da su poder, que Cristo nos entrega su fuerza para nosotros poder vencer al pecado. Amén. Te damos gracias porque sabemos que tu segunda venida en los cielos será muy pronta, será inminente. Y lo único que nos queda es esperar un poquitico más. Ayúdanos a mantenernos firmes, fieles y seguir adelante con esta obra que tú nos has encomendado y que otros puedan llegar a conocer estas palabras de vida eterna. Amén. De conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amén. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi palabra Favorita, Maranata.